Bueno, qué gusto saludarlos nuevamente. Como ya sabrán a esta altura, en estos días de feria, además de hacer lecturas de poetas de todo el mundo, estamos también presentando la colección Flor del Espinillo, que reúne a 39 poetas de distintos países del mundo, de 19 países del mundo más concretamente, en una edición doble en dos sentidos. Es doble primero porque cada uno de los libros tiene la obra, la selección de dos poetas, y también es doble porque tenemos una sección internacional, digamos, y otra sección que es correntina, que como debe ser, reúne a poetas de la provincia anfitriona. Y bueno, la idea es que esas dos colecciones dialoguen entre sí, que los mismos poetas que comparten los libros dialoguen entre sí. Fue difícil armar esta selección, pero en todo caso lo que queríamos era que hubiera en algunos casos unidad, en otros casos que la obra dialogara por contraste quizá, pero siempre por un tamiz de calidad. Y bueno, hablando de calidad, estamos en compañía de Mariela Nigro, que es una poeta de Montevideo, de Uruguay, y de Gabriel Chávez Casasola, un poeta de Bolivia. Así que esta es una mesa especial en el sentido de que son dos países limítrofes de Argentina, y bueno, ya que Argentina, Curuzcuatiá, más concretamente Corrientes, es el anfitrión, eh, un gusto para mí estar con ustedes. Así que, bueno, los saludo, vamos a hacer una pequeña charla. Empezamos por Mariela en todo caso. Este libro es el número 2 de la colección Flor del Espinillo. Y como la idea es que la feria tenga también, más allá de los libros, de la obra en sí que estamos presentando, pueda tener una visión, una misión educativa. Yo quería comenzar, Mariela, contigo, que también eres una excelente ensayista por lo que vi de tu trabajo, contándome un poco sobre cuál es tu impresión de la poesía uruguaya contemporánea. Bueno, ni que hablar de que Uruguay se caracteriza por tener voces literarias desde, por lo pronto, el siglo pasado, de gran relevancia en América. Y bueno, sería muy difícil para mí enumerar todos los poetas contemporáneos que leo, con los que tengo relación, de los que me nutro, pero bueno, hay una gran calidad, de verdad, en la literatura uruguaya, tanto en narrativa, en poesía, como en ensayística. Lo que yo veo es que para ser un país pequeño, ¿no? Porque bueno, es una realidad que es un país pequeño, hay una actividad editorial muy grande, hay muchas editoriales de TIC, digamos, o de Es editoriales verdad, chiquitas que, que, que sobreviven, digo yo, ¿no? Porque lo que ha pasado es que las grandes editoriales eh, concentraron mucho, pero en Uruguay siguen existiendo muchas editoriales pequeñas que hacen un trabajo impecable. exacto, incluso que hasta se enfocan en el diseño del libro. Bueno, no podemos compararnos ni con Argentina, ni con España, ni con México, esas enormes canteras editoriales, pero sí hay muchas pequeñas y muy interesadas en el diseño y en dar voz incluso a autores nuevos, a jóvenes. Perfecto. Bueno, y Gabriel, ya hagamos de esto una charla, así que yo sé por contar con tu amistad, por estar en contacto contigo en redes y demás, que no solo que eres un poeta que representa en el mundo Bolivia, sino un poeta que como poeta promueve la poesía boliviana, porque yo veo que tú aplaudes cada vez que un poeta boliviano sale al mundo y demás. Eh, Así que me gustaría también tener como un panorama de lo que pasa en Bolivia en ese sentido. Bueno, primero, muchas gracias, Carolina, un saludo, Mariela, y a todos los que nos siguen. La verdad es bonito estar de esta manera, aunque sea virtual, en Curuzú,
en esto que cuando tú me contabas, Carolina, cuando me invitaste, a mí me llamó mucho la atención el nombre guaraní, tan eufónico, tan sonoro, ¿no? Y entonces me explicaba su etimología, y yo reitero que al estar publicado en esta colección me siento feliz por haber tenido ahora, junto con una poeta uruguaya, pero también contigo, con Argentina, con Corrientes, este cruce de caminos de papel, ¿verdad? Bolivia ha sido un país muy desconocido y muy insular en cuanto a su producción literaria hasta hace pocos años, digamos 10 años, 15 años para la poesía, probablemente 20 años para la prosa. Es un proceso que ocurrió entre la Guerra del Chaco y la última década del siglo XX. Fue un tiempo de ensimismamiento que tiene que ver probablemente con procesos de descubrimiento nacional, ¿no? La Guerra del Chaco fue una etapa en la que en Bolivia hubo un descubrimiento del occidente, de que había también bolivianos del oriente, donde yo vivo en Santa Cruz, que es la parte tropical, casi amazónica de Bolivia, ¿verdad? El descubrimiento por parte de los ciudadanos urbanos de la realidad de los pobladores indígenas, que constituyen todavía una gran parte de la población boliviana. Entonces, tal vez estuvimos por una situación nacional muy ensimismados. Nuestra literatura alcanzaba, digamos, niveles de calidad. Yo creo que Bolivia es un país de una gran tradición poética y además de una tradición poética muy viva, pero que no se conocía fuera de nuestras fronteras. Y a mi generación le ha tocado ser de alguna manera la que ha roto el hielo, ¿no? La que ha abierto ese camino, y desde luego a mí me alegra mucho que detrás nuestro, junto a nosotros, vengan otras generaciones y venga gente que ya está en diálogo permanente con otras poéticas, porque eso es lo más sano para la poesía, que haya esa oxigenación, y que además no es solo en espacio, ¿verdad? Porque la poesía es capaz de abolir un poco tiempo y espacio y nos permite dialogar con los muertos y con los vivos, con los que están cerca y con los que están lejos. Gracias. Sí, Gabriel, tengo un poco esa... No, en realidad mientras te escuchaba, obviamente que a mí me hace eco la palabra de Adela Zamudio, ¿no? Y ya que estoy hablando contigo y en esta oportunidad necesito nombrarla, ¿no? Me parece que obviamente no tiene nada que ver conmigo, mi familia no pasó por ahí, pero digo que la figura de esa poeta en su tiempo fue muy fuerte, ¿verdad? Sí, hay figuras en la poesía boliviana muy interesantes. Yo creo que es una poesía que destaca por su, digamos, la potencia y la singularidad de sus voces poéticas, tal vez por este fenómeno también de la insularidad, ¿no? No son voces que estén necesariamente alineadas con las corrientes continentales que estaban ocurriendo sincrónicamente. Y ahí te puedes encontrar, por ejemplo, una María Josefa Mujía, que fue ciega, ¿no? Y que hace una versión muy propia de romanticismo, pero desde su condición y desde su drama personal. Y encuentras luego, a principios del siglo XX, a Adela Zamudio, exactamente, que uno la lee y podría pensar, salvo tal vez por la parte formal de la versificación clásica, uno podría pensar que está leyendo a una escritora absolutamente contemporánea, porque es una adelantada en la visión crítica de la situación de la mujer, por ejemplo, en la sociedad y en la propia literatura, o la carta que le escribe bajo forma de verso al Papa de la época, pareciera, digamos, de una actualidad totalmente posterior a esos años, ¿no es cierto? Más bien que tiene que ver con debates de las últimas décadas del siglo XX. Era una mujer valiente, lúcida, y como ella hay muchas mujeres poetas muy interesantes en Bolivia, tal vez cuantitativa y cualitativamente creo que la poesía boliviana está marcada por la escritura de mujeres, pero naturalmente también hay figuras muy valiosas entre los varones. Yo no suelo hacer una clasificación de ese tipo, ahora porque nos hemos acordado de Adela, pero creo que en el siglo XX hay nombres tan importantes como Jaime Sáenz, Óscar Cerruto, que recién se están conociendo fuera de Bolivia, ¿no? A Sáenz lo han comenzado a traducir y a publicar fuera después de muerto, porque así sucedía en su generación. Y Cerruto, que es un poeta enorme, es realmente muy poco conocido. Él llegó a publicar un libro en Buenos Aires cuando estaba vivo, en Losada, pero después no se ha reeditado.
Gracias, Gabriel. Muy interesante tener así una apertura de nombres y poder ir a... Yo tampoco creo en esa, no creo evidentemente en la literatura femenina, me parece un término que hay que sacar. El ser humano escribe, obviamente que escribimos desde la sensibilidad que tenemos por el género al que pertenecemos o por el género que elegimos tener también. Pero bueno, esas separaciones no. Pero escuchándote, obviamente que estoy tentada a preguntarte, Mariela, sobre toda la tradición de poesía de mujeres de Uruguay, que sin dudas es una característica muy, muy fuerte del país, ¿no? Yo leía en uno de tus poemas, hay una cita fuerte a Delmira Agustini, pero bueno, y en todo caso, una segunda pregunta atada a esa. Si en tu caso te considerás en algún punto como de algún linaje de esas poetas mujeres que te antecedieron. Y bueno, eso, si puedes compartirnos un poco eso, tu visión de las mujeres y dónde te ubicarías. Bueno, sí, en Uruguay hay una tradición muy fuerte de poesía hecha por mujeres, sin ir más lejos, Ida Vitale, ¿no? Nuestra premio Reina Sofía y bueno, es una de las poetas que más he leído. También Juana de Barburú, Delmira Agustini, y poetas contemporáneas, bueno, como Silvia Guerra, Tatiana Oroño. Hay realmente una gran tradición de poesía de mujeres. Y eso que tú decías de poesía femenina, en un encuentro sobre poesía hecha por mujeres que se hizo hace muchos años aquí, en el Instituto Goethe, justamente se reunieron muchas voces de mujeres y de hombres abordando ese tema de la poesía hecha por mujeres. Y hay una escritura, a mi juicio, que simplemente es un plus que se agrega a la poesía, a la voz, a la literatura del ser humano, del ser sensible y pensante, que puede tener, sí, una característica personal, por el contenido, por la tradición de voz silenciada también en una mirada histórica, y también por su temática, ¿no? Hay mucha mirada interior, que no quita que no haya también en la poesía hecha por hombres. Creo que es, sí, una diferencia que en todo caso le agrega un plus a la poesía en general o a la literatura. En ese momento yo había opinado que sí había un interés tal vez en la corporalidad, esa cuestión de maternar que tiene mucha incidencia a veces en los contenidos de la poesía hecha por mujeres, y que simplemente, ya te digo, me parece que se agrega como otra cantera de recursos sensibles y de pensamiento a lo que puede ser el interés de cualquier poeta, ¿no? Hombre o mujer, en abordar esos temas. Pero bueno, la tradición de la poesía de mujeres, y yo me decías, yo soy un poco reservista, porque mi primer libro se publicó en el 97, o sea, hace 23 años, y tengo 63, o sea que bueno, toda mi vida me dediqué al derecho, que es bueno, la profesión que ejercí, y bueno, siempre escribí, pero estoy medio desfasada porque soy un poco posterior a la generación del silencio acá en Uruguay, y en cierta forma, como dijo el poeta Luis Bravo, soy reservista, ¿no? Porque llegué, digamos, a la literatura, a los libros, a las publicaciones, ya un poco mayor. Pero bueno, escribí toda la vida. Claro, claro. Yo pensaba mientras los escuchaba a ambos, que una de las, cuando pensábamos con la Dirección de Cultura de Curuzú, de cómo armar, de cómo conformar esta lista, de cómo armar las ediciones, las lecturas, una de las cosas que tuvimos en cuenta es que este encuentro Esteros tuviera, en la medida de lo posible,
la misma cantidad de hombres y mujeres. Pero justamente porque pensamos que eso, sumado al plus que le da a tener presencia de poetas de tantos lugares del mundo, no asegura equidad, digamos, no va por ahí la idea base, pero sí la intención es como tener la mirada desde los dos lados, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente logramos que eso pasara, así que todos quienes nos estén escuchando a lo largo de la feria habrán visto y podrán seguir viendo que hay voces no solo de distintos países, sino de hombres y de mujeres. Y por cierto, celebro, compartir con Gabriel ese libro digital de Flor de Quinillo. Perfecto. Bueno, y hablando de ese libro, empecemos con la lectura, digo yo, más allá de que luego podamos seguir charlando, pero nos gustaría escucharte, Mariela, con algunos poemas. Bueno, sí, 2 o 3 poemas. Hay un libro, El río vertical, que es del año 2005, que es en cierta forma un poema largo, como el río, y que, bueno, voy a leer algunos poemas de este libro. El tiempo vuela con el viento de las horas. Si mañana fuera ayer, si viviera hacia atrás, si regresara hasta no nacer, quedaría de a pie, de espaldas a la nada, suspendida en el minuto como una lágrima. Pero si ayer fuera mañana, esperaría al hijo con manos arrugadas, bendecido sería bajo el agua de la pila que inauguró mi vida, hilo de agua clausurada, que bañara ya su rostro, arrugado junto a la fuente, que bendijera al hijo de su hijo. Así viera su rostro a la hora de mi muerte, como si yo partiera desde la misma cama que le dio la vida, como si yo lo pariera después de haberme ido, y lo trajera adentro, desde el vientre de mi madre. El cuerpo, como si fuera Ulises, buscando su destino, pero al pasado, remando, construyera hacia atrás su geometría, y hubiera llegado el verano con un frío cuchillo de obsidiana entre los dientes, sonreiría ante la muerte y entonces brillaría el filo, y en la oscura hendidura de lo blanco una flor siempre negra y mojada, una cosa enterrada, encarnada, recordando el cuchillo. Pero cae una lluvia sucia sobre el campo del sueño y la herida reabre. No celebro el diluvio, solo duele la cima profunda y el recuerdo anfibio de la aleta. Y allá arriba, la dorada cabellera de Ofelia, aún flotando. ¿Quieres otro más? Sí, por favor. Así, si en el cuerpo naciera el río, si la poesía vertical desgranara en él su pedrería y voltearan a su paso los recuerdos, agotadas margaritas amarillas deshojadas los penares, los dolorosos desmayos como quebrados juncos, alegrías, camalotes brillantes y espeso plancton las dudas y temores. Si pliegues en la ensenada de los años, así en él formaran las arrugas, desesperada la piel en su tersura, desconcertara el tacto, si engañara la juventud antigua, su luna oscura, ese espejo como el cielo de la vejez que viene. Enjollada yo andaría, cascando los brillantes abalorios, engalanada entre lo verde y lo fluido, entre las ondas verticales, los erectos remolinos, el elevado albur, allá en lo hondo. Esto es a lo que me refería, ¿no? Con el tema de la corporalidad, por lo menos en mi poesía. Sí, claro. ¿Quieres otro más? No, antes de... Vamos a escuchar a Gabriel. Sí, claro. Antes de escucharte a Gabriel, porque en realidad mientras yo, digamos, leía sobre los dos,
claro, que detecté esto de la verticalidad, o en realidad más concretamente del uso de la palabra vertical. Obviamente que lo tienes muy, muy identificado, ¿no? Entonces, ¿es como una constante en toda tu obra? No, hay algo de geometría, como recién citaba, porque tengo también un libro que se llama El tiempo circular, Ah, y el río vertical tiene que ver también con el epígrafe general, no solo con la poesía de Gran Juárez, ¿verdad? claro. Pero en el epígrafe está: el río se alza vertical de oro, todo de flautas, todo de peonías, de Juana de Ibarburu. Y el río vertical tiene que ver también con el tiempo vertical del que hablaba el pensador francés Gaston Bachelard, ¿verdad? Esa poética del instante. Entonces, bueno, por eso el río habla de todo, fundamentalmente de lo corporal y también del pensamiento, que creo que son las dos vertientes más fuertes de la poesía. Sin duda, sin duda. Bueno, Gabriel, yo tengo muchas ganas de escucharte. Muy bien, voy a leer tres poemas que están incluidos en el libro que compartimos con Mariela y en la colección Flor del Espinillo. Que a mí me gustan las flores amarillas, o sea que me he quedado muy contento con estar en la colección. Los patios son para la lluvia. Los patios son para la lluvia. Cuando ella cae, despiertan sus baldosas, abren los ojos del tiempo sus aljibes, y entonces los patios cantan. Un canto hondo en un idioma arcano que hemos olvidado, pero que comprendemos cuando cae la lluvia sobre los patios y volvemos a ser niños que oyen llover. Bajo la lluvia todas las cosas son renovadas en los patios, y cuando escampa el mundo huele a recién hecho, a sábado de Dios, a primavera. El canto de los patios en la lluvia borra el dolor del universo y susurra el dolor del universo, por las lluvias perdidas, por los patios perdidos, por los cantos perdidos. Por ti y por mí que bailamos bajo la lluvia de Bizancio, arcanas danzas, con movimientos hondos en los patios de la memoria. Por ti y por mí que bailamos, que llovemos, que despertamos las estaciones mientras el patio canta, porque la lluvia es para los patios, esos indescifrables. No. No en el precioso y preciso jaspeado carmesí en el corazón de esta flor blanca como un cáliz de nieve, no en sus pétalos albos y pequeños, no en las líneas carmesíes diminutas como trazos de sangre de un gorrión malherido de amor sobre esa nieve, no. La belleza está en los ojos del que mira, en el preciso y precioso jaspeado del iris de sus ojos, en el corazón de su pupila, en las líneas nerviosas diminutas que conectan el ojo con la mente. La belleza no está en el mundo por sí misma y para sí. La belleza del mundo está en los ojos de los habitantes del mundo, en la mente de los habitantes del mundo, en todos los sentidos de los habitantes del mundo, pues no hay olor, sabor, textura, ni trinos de gorrión, ni cálices de nieve, sino aquel que puede maravillarse en ellos. La belleza está en tus ojos, en tu lengua, en tu pezón, en el funcionamiento maravillosamente armónico del martillo y el yunque y el tímpano de tu oído interno, en las células olfativas que trémulas se extienden debajo de tu rostro. Contra la muerte y el dolor y el mal, a pesar de la extensión de su reinado en ti y en mí, la belleza está en ti y en mí, no en esta flor que temblorosa sostiene su blancura y sus irisaciones carmesíes, en una palma cuyo pulso un día dejará de latir y será trazo de sangre en el corazón de un gorrión niño y cáliz de tierra y humus para las nuevas flores como esta, que temblorosa sostiene su blancura para aquellos que podemos percibir la suma de todos los colores.
Y cierro con este que hace preguntas. Yo tengo por ahí algunos poemas, pocos, pero algunos que hacen preguntas. O sea, yo creo que la poesía tiene más que ver con saber hacer preguntas o descubrir cómo hacer preguntas que con buscar respuestas. Aunque tal vez la poesía al hacer esas preguntas nos susurra, no racionalmente, respuestas a cosas tan profundas que ni siquiera ni la ciencia ni la religión han podido darnos hasta ahora. De la procedencia de la luz. La luz viene siempre desde fuera, léase sol, astros, fuego, lámpara. Nosotros somos oscuridad. Pero la luz viene siempre desde fuera. En el principio era la oscuridad y la luz sobrevino. ¿Desde qué afuera? O en el principio la luz era un adentro. Y la idea de la luz, ¿dónde sucede? ¿Podía alguien ver la luz y nadie había? ¿Podía alguien llamar la luz e iluminarse? Entre el afuera y el adentro, la luz. Nosotros somos un canal de luz, un río, un mirar, un nombrar, un alumbrarse. La luz que vino siempre desde fuera, se hizo en la carne y habitó en nosotros. Ahora otra vez la luz será un adentro. Habrá sol, astros, fuego, lámpara en tu pecho, en tu retina, en una circunvolución de tu cerebro. Nosotros somos luz. Ahora la oscuridad es un afuera que reinará cuando nos apaguemos. Y cuando nos apaguemos, volveremos hacia la luz primera. Nos envolverá la oscuridad temprana. Seremos luz, seremos nada. Cierro los ojos. La luz de la memoria, el hombre teme más al olvido que a la muerte. Me devuelve un hombre que se llamó Machado. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. ¿De dónde viene la luz de este poema? ¿De la afuera, que es Machado, o del adentro, que lo recuerda? Insisto, la luz viene siempre desde fuera. Gracias. Espléndido. Gracias a ti, Gabriel. Sabes que mientras te oía y mientras trabajaba también en la edición de los libros, pensaba que en realidad reafirmaba una sensación que tuve la primera vez que te escuché en Colombia, en Barranquilla, que en general tu poesía está marcada por está marcada o en todo caso, si yo pudiera hacer un estudio sobre tu obra, diría que hay imágenes en general muy luminosas, muy cándidas, digamos. Esa es como la primera impresión que tengo yo del trabajo tuyo que he leído, que afortunadamente no es todo, pero entonces tú eres un poeta con una trayectoria consolidada, publicas desde hace 20 años, ¿verdad? Por lo menos. Y entonces, bueno, seguramente a esta altura de tu obra ya tienes como una visión crítica propia, o a lo mejor esa visión que has tenido justamente de la crítica que se ha hecho sobre tu obra. Entonces, para invitar a los lectores a que se sumen a este libro, para leer a Mariela y para leerte a ti, quería que nos cuentes un poco sobre la visión que tienes tú sobre tu propia poesía. Bueno, siempre es difícil hablar sobre la propia poesía, pero ya con algunos añitos de recorrido uno va recogiendo lo que le dicen los lectores, uno va recogiendo lo que le dicen también la lectura especializada, que es la crítica, los colegas. Yo sí publiqué mi primer libro el año 99, pero tengo 2 libros que son así muy de aprendizaje, ¿no? Creo que en realidad mi obra, mi trabajo poético serio, comenzó a escribirse en el año 2006, ¿no? Y el primer libro que yo considero importante, que marca un antes y un después, que es el que me ha abierto también, le ha abierto a mi poesía, en realidad, que es lo que importa, caminos, posibilidades, senderos, se llama El agua iluminada y está cumpliendo 10 años de publicación. Pronto vamos a estar celebrando algo de esto con la editorial y los amigos, que son poemas escritos justo entre 2006 y 2010, una época en la que además un año pude vivir en la selva, en la Amazonia boliviana, y eso me cambió la visión de muchas cosas. Y yo en mi poesía siento y la gente encuentra, y bueno, yo ahora ya lo encuentro también,
porque no es deliberado nunca esto, ¿verdad? No es un ejercicio racional, que está algo en lo que yo creo firmemente, en el milagro de las pequeñas cosas, ¿no? Yo creo en los milagros cotidianos, en que la vida nunca debe dejar de terminar de sorprendernos, nunca debe en realidad agotarse esa mirada que tenemos cuando somos niños y que después a veces se vela, ¿no? Al crecer por la rutina, y que yo creo que hay que mantener limpia esa mirada y mantenerla siempre así sorprendida, asombrada. Y también creo que en relación a lo que comentaba hace un momento, el poeta es alguien que pregunta mucho, que escudriña, que mira, que está atento, pero que también tiene que hacerlo a veces con espíritu crítico, a veces también puedo ser pesimista o hasta misantrópico, pero en general tratando de preservar esa mirada primordial de una etapa que a lo mejor está solo en el cerebro, pues, ¿no? Alejandra Pizarro decía, el jardín es verde en el cerebro. A lo mejor es eso, pero a lo mejor también es una utopía posible para el ser humano. Y creo que la poesía también puede marcar un horizonte posible, aunque en el camino nos haga reflexionar sobre el dolor, sobre la muerte, sobre los numerosos sinsentidos que a veces nos interpelan. Bueno, en ese sentido digamos, nosotros intentamos desde este humildísimo lugar que construimos en estos 5 días de feria, que el encuentro Esteros, que reúne a poetas, también pueda ser complemento de otras artes que hay en esta feria del libro de Curuzú, que hay un encuentro también de artes plásticas, hay un encuentro también de teatro. Entonces, no quiero caer en el lugar común que estamos usando, que todos en este momento, de que es una nueva posibilidad de construir cosas y demás, pero en todo caso, en algún lugarcito mío del corazón, creo que desde las más humildísimas cosas y desde las cosas simples, como decías, Gabriel, se pueden construir cosas quizá inconmensurables, ¿no? Así que les vuelvo a agradecer a los dos por haber aceptado este desafío de sumarse a este encuentro Esteros, de una fundación que tiene apenas 1 año y medio de vida, y bueno, a esta Feria del Libro de Curuzú, que ya va por su 9ª edición ininterrumpida, así que creo que solo puede sostenerse también gracias a la colaboración generosa de ustedes. Así que gracias por su tiempo, gracias por su poesía, gracias a todos los que nos están escuchando y seguimos disfrutando de la feria. Un gusto y un honor haber estado compartiendo con ustedes este evento. Larga vida para la feria. Gracias. Igualmente, y Mariela, qué lindo compartir este libro y este tramo, porque la poesía es encuentro contigo, de alguna manera con la poesía de tu país, con la cultura de tu país. Anoche estuve escuchando, es la primera vez, alguien me mandó un video de regalo de Alfredo Zitarrosa, yo nunca lo había visto cantar, lo había escuchado, y me pareció maravilloso verle una actuación en España, me conmovió mucho, ¿no? Él también estaba conmovido en un momento de la interpretación, que iba a cantar Doña Soledad, y se acordó de ella, del personaje que le inspiró la canción, de la persona. Y además, más de 20 años fallecido y de total vigencia en el corazón de todos los uruguayos. Totalmente, y no solo de los uruguayos, ustedes han de América. Dado luz a personajes entrañables y vivos para todos los propios del mundo. Y también pensando en la música, pensaba en Corrientes. Mi familia es familia de músicos también, y crecí escuchando la música correntina, que le pone ese toque alegre que a veces nuestra música altiplánica no tiene, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho, así como el nombre tan sonoro, y me alegro de este encuentro. Y Carolina, agradecerte mucho a todo tu equipo, y de alguna manera recordar también como un amigo que estoy seguro que celebra nuestra amistad, la unión en poesía, que es nuestro desaparecido Jorge Pablo Antonio, con quien compartimos gratas veladas, festivales, un poeta tan querido. Bueno. Ya que dices eso, me voy a tomar el atrevimiento de contar algo muy, muy, muy personal, pero estoy usando esto en estos días de feria porque es un regalo que me hizo Jorge, y bueno, siempre está en mi corazón y está en este momento ayudándome con la garganta con
con estos días de feria tan intensos. Así que le dedicamos con mucho cariño esta lectura a la memoria de Jorge Colantonio, siempre en nuestros corazones. Y nuevamente, gracias y nos seguimos viendo en la Feria del Libro de Punta Cana.